Como muestran estas imágenes tomadas en 1980, el instituto fue pionero en la automatización de bases de datos como UNAM-YURE sobre legislación mexicana. Pero también dejan ver cómo ante el crecimiento de las actividades, aún la nueva sede ubicada en la Torre 2 de Humanidades pronto resultó insuficiente. Ante esto, algunas secciones y parte de la biblioteca se instalaron en el estadio universitario. Y ahí tuvimos que mandar secciones del instituto, sobre todo legislación y jurisprudencia. En fin, se hizo lo que se pudo para que la biblioteca siguiera creciendo y sobre todo lo que sí se procuró, y eso es mérito del licenciado Javier Lola mientras estuvo entre nosotros, después ya él se jubiló y se retiró, pero se continuó con este sistema de tarjetas. Se llegaron a reunir, yo creo que, no recuerdo, 2 o 3 millones de tarjetas para la biblioteca. Sí, fue una época difícil de carencia, sobre todo de espacio, y ahora pues es una biblioteca muy consultada. En 1978, cuando el doctor Jorge Carpizo asume la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dirige 2 acciones hacia la biblioteca que la transformaron sustancialmente. La primera de ellas fue la creación de la Coordinación Académica de la Biblioteca, y quien estuvo al frente por primera vez fue la maestra Marta Morinó y Duarte. En ese mismo tiempo se elaboró un sistema de clasificación propio que ha servido para la clasificación, análisis de material legislativo, doctrinario y jurisprudencial. La coordinación dependía directamente de la Secretaría Académica, es decir, que también de forma muy directa apoyó todo el trabajo de la biblioteca el entonces secretario académico, el licenciado Jorge Madrazo. Lo primero que hicimos fue decidir sobre la clasificación, y la idea inicial fue adaptar las tablas DUI para la colección de la biblioteca. Nos dimos a la tarea de hacerlo y nos costó trabajo porque aunque sí eran adaptables, sí tomaban bastante tiempo y no eran tampoco ideales, ya que el sistema también de clasificación DUI es perteneciente a Estados Unidos, es un sistema que tienen vista principalmente los libros de un sistema jurídico distinto al nuestro. Finalmente se decidió crear un sistema propio de clasificación, es decir, más adecuado y más directamente relacionado con las colecciones de libros que teníamos en la biblioteca. Eso lo hicimos con muchos trabajos. No fuimos creadores de algo en especial, porque nos guiamos mucho por un sistema que había creado la biblioteca de la Universidad de Stanford en California. No es que hayamos adoptado ese sistema, sino sabíamos que ellos tampoco usaban el del Congreso de Estados Unidos y que tenían uno propio y les había resultado. Entonces nos dimos a la tarea de crear el sistema propio de clasificación y empezar a clasificar. Pero lo más importante era esto, clasificar los libros, porque si no están clasificados no los puedes encontrar y los usuarios no los pueden utilizar. El entusiasmo fue enorme de todos los que trabajamos ahí. Habían ido aumentando los técnicos académicos. Cuando entré yo nomás había uno, poco a poco fueron creciendo el número y tuvieron gran parte del trabajo. Asimismo personal administrativo, pero se dedicaba a procesos técnicos de otro tipo o a servicio. Era tanto el entusiasmo y la urgencia por terminar, que inclusive el licenciado Madrazo hacía maratones de clasificación. Yo me acuerdo que veníamos hasta los sábados, los que quisiéramos, para clasificar con la mayor rapidez posible. En esos maratones no solo participamos los miembros de la biblioteca, sino inclusive un amigo muy querido, que entonces era secretario administrativo de la institución y que lamentablemente murió muy joven. Obviamente me refiero a Juan Esteban García Rodríguez, que no solo apoyaba desde su ámbito administrativo, sino que apoyó también como clasificador en los famosos maratones de clasificación de la biblioteca. Yo creo que fue lo más importante, el haber logrado hacer un sistema propio, después haberlo publicado y el haber ya iniciado de manera muy constante y sólida la clasificación de la colección bibliográfica. Bajo la dirección del licenciado Jorge Madrazo Cuellar y siendo coordinadora de la biblioteca la maestra Alicia Elena Pérez Duarte, se iniciaron los trabajos de mudanza
de nuestro material bibliomerográfico que se encontraba en la Torre 2 de Humanidades a las nuevas instalaciones del instituto. Bueno, primero que nada, felicidades por esta iniciativa de festejar el 85 aniversario de nuestra biblioteca. Antes de decir qué hicimos como director, déjenme decirle un poquito qué hice como secretario académico. Lo que hicimos fue continuar muchas de las acciones y las políticas que habíamos implementado desde la dirección del doctor Carpizo y que a mí me tocaba ejecutar como secretario académico. Qué merecido que le pusieron el nombre de Jorge Carpizo a la biblioteca. No hay en la historia del instituto nadie que haya apoyado más que él esta importante herramienta para el trabajo de investigación. Y yo pienso que el éxito de la biblioteca se debe en gran parte a que hubo continuidad en los esfuerzos. Desde luego el trabajo de cimentación de la administración del maestro Fix y las fichas catalográficas que entonces se hicieron de manera prácticamente artesanal. Cada vez que yo necesitaba una nueva investigación, antes de pararme en la biblioteca pensaba en Eugenio. Eugenio Hurtado era de las gentes que mejor conocían la geografía de la biblioteca, tanto en la Torre 1 y después en la Torre 2 de Humanidad. De manera que le dimos para adelante a la clasificación. Empezamos en la administración del doctor Carpizo, continuamos en la mía y tuvimos la oportunidad de vincularnos con la Dirección General de Bibliotecas, que primero nos veía como bichos francamente raros. ¿Qué están haciendo estos inventando tablas para la clasificación de la biblioteca? Y Adolfo Rodríguez Gallardo, que era entonces el director general de bibliotecas, nos ayudó mucho. Lo mismo nos ayudó Estela Morales Campos. Y bueno, si me preguntan cuál fue la acción más complicada que tuvimos en aquella época, también la recuerdo muy bien, porque fue transferir todo el acervo bibliográfico de la Torre 2 de Humanidades a las nuevas instalaciones del instituto en donde están ustedes ahora. Y lo hicimos gracias al apoyo, desde luego, de la coordinadora entonces de la biblioteca, de la doctora Alicia Pérez Duarte, de los secretarios académicos que tuve en aquella época, desde luego el maestro doctor Jesús Orozco y Héctor Dávalos, que hicieron una labor también muy significativa, y colocar en las nuevas instalaciones del edificio, en el circuito Mario de la Cueva, toda nuestra colección. Y yo veía la colección bibliográfica junto con lo que hacíamos en legislación y jurisprudencia. La colección empezó a crecer ya no aritméticamente, sino geométricamente. También mucho por el impulso y el apoyo de Jorge Carpizo, ¿no? Empezamos a tener nuevas colecciones. Muchas de ellas se decidió preservarlas y no integrarlas al fondo general del instituto. Desde luego bibliotecas tan importantes como la del maestro de la Cueva. Ya teníamos, desde luego, otras colecciones importantes que habían llegado al instituto siendo el doctor Carpizo director, desde la colección Serra Rojas, que fue la primera gran colección que tuvimos después de la colección general. Esta biblioteca literalmente la construimos entre quien era coordinadora en aquel entonces, es decir, su servidora, y un grupo de técnicos académicos y personal administrativo, y de veras fue a pulso. Estábamos todavía en la Torre 2 de Humanidades, en los pisos 4 y 5. Ahí estábamos. En ese entonces acababa de dejar la dirección Jorge Carpizo y empezaba la dirección de Jorge Madrazo, que fue el que me invitó a trabajar con la biblioteca. Nos atravesó el sismo de 1985 y la Torre 2 de Humanidades se quebró, literalmente se quebró, no se cayó, pero sí se quebró. Fui la primera en llegar a las instalaciones y en ese momento entré a lo que eran los acervos y se habían caído revistas, libros, todos los estantes estaban torcidos. Subí al tercer piso a pie, porque no había luz, y ahí fue cuando me di cuenta que la parte de arriba se había abierto. Ya se imaginarán el susto. Bajé corriendo, conseguí como pude un
teléfono. Acuérdense que en aquel entonces no existían los celulares, entonces conseguir un teléfono con línea fue todo un relajo, pero finalmente le avisé al director Jorge Madrazo lo que había sucedido y empezaron a llegar a auxiliar, pero pues no podíamos, ese día no pudimos hacer nada. Finalmente quedó claro que había que desalojar las bibliotecas de la Torre 2 de Humanidades, nosotros cargando en cajas, en las mesitas esas de mecanografía, nos aventábamos corriendo de un lado a otro en el pasillo del cuarto y en el pasillo del quinto a empezar a bajar los libros, treparlos a mi carro y traerlos para acá. En ese irlos trayendo, no nada más era para la inauguración, también nos sirvió para ir revisando cómo íbamos en la catalogación que nos habíamos inventado para eso. El UNAM-Iure, que fue el sistema de clasificación nuestro, y el avance jurídico, que era cómo lo referíamos, la hemeroteca, cómo la referíamos y les informábamos a nuestros usuarios y usuarias de qué es lo que llegaba cada mes. Y eso mes con mes lo fuimos dando a conocer, se los entregábamos en sus cubículos a los investigadores y a algunos técnicos académicos, consentidores los técnicos académicos, pues cómo no, luego llegaron hasta la corte, como, sí, literalmente, y eso hay que decirlo. Aquí estuvieron cargando libros el ministro en retiro José Ramón Cosío y la hoy presidenta de la Corte, Norma Peña. Estas acciones se vieron coronadas con la inauguración de nuestras instalaciones. He dicho que como rector, uno de los días más contentos que tuve fue cuando se inauguró este edificio para el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que nuestra biblioteca, el acervo, iba a estar en un solo lugar. Yo le dije al arquitecto, lo que quiero es una biblioteca que usted proyecte a 30 años. No, a los 5, 6, 7 años ya estábamos ampliando la biblioteca porque no cabían los nuevos acervos que se habían donado al instituto o que el instituto había conseguido. En mi periodo, y ese sí fue, no sé si fue el único, pero sí el primero, me tocó literalmente agarrar mi bolsita e ir por los libros ahí en donde estaban. A comprar los libros que esta biblioteca empezó a crecer, con los que empezó a crecer, los fui a buscar en donde estaban. No solo las donaciones que me tocó recibir, ¿sí?, en algunas de las cuales encontramos libros antiguos, muy antiguos, y en otras, pues que eran las últimas ediciones o la primera edición que había que ir por ella a la librería que lo había publicado. Siento un profundo orgullo de haber sido la segunda coordinadora de la biblioteca, la coordinadora académica de la biblioteca, pero sobre todo la coordinadora que logró esto, ¿sí? Y de esto que fue la base es la biblioteca que hoy conocemos. A partir de 1995, siendo director el doctor José Luis Soberanes Fernández y siendo la maestra Marcia Muñoz de Alba, coordinadora académica de la biblioteca, se dieron los primeros pasos para la modernización integral de nuestra biblioteca, es decir, tanto en su plataforma informática como a nivel físico. A ello les debemos la primera remodelación, la primera gran remodelación de nuestra sala de lectura. Acepté la coordinación de la biblioteca con muchísimo gusto. Pues me acuerdo que cuando llegamos continuamos con la tradición de que los investigadores los llamábamos para que se sentaran en las mesas que teníamos aquí y nos ayudaran a clasificar las revistas. Eso es algo muy importante del instituto. Todos los artículos que contienen las revistas están clasificados. Entonces, eso es lo que hacíamos. Estamos hablando de actualmente más de 1,200 títulos con más de 100,000 fascículos o volúmenes. Entonces, es una hemeroteca muy importante. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes Criminalia,
que es una revista que en su momento llegó al instituto, fuimos por ella, hicimos todas las negociaciones y la clasificamos. Aquí estamos en una sección muy importante, que es la sección de donaciones privadas. Recuerdo que me tocó en específico la de Octavio A. Hernández, de seguir trabajándola y clasificándola. ¿Por qué es muy importante? Porque bueno, nosotros mantenemos en conjunto la donación y eso para los donantes es importantísimo. Pueden venir a ver en todos los libros unidos, pero además pueden ser consultados en lo individual porque tiene su clasificación. Pero eso ha sido o fue en un determinado momento detonador de que esta biblioteca incrementara toda su bibliografía. Me queda claro que hoy en día pues hay muchísimas formas de llegarse a información, sobre todo en línea, en internet, pero vale la pena que nuevamente regresemos un poco al consultar los libros, a venir a los acervos. A mí, por ejemplo, me pasaba que podía yo buscar un libro, por ejemplo pero cuando uno busca un libro aquí, se queda leyendo el resto de los títulos y se puede uno perder, se puede uno pasar aquí media hora, 1 hora, 3 horas. Eso es lo importante. En 1998 asume la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas el doctor Diego Valadez. Quienes estuvieron al frente de la biblioteca en diversos momentos fue la doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave y el doctor Juan Vega Gómez. Durante la administración del doctor Diego Valadez se recibieron varias bibliotecas personales de distinguidos juristas mexicanos. En el año 2000, a iniciativa de la doctora Pedrosa de la Llave, sometió al Consejo Interno el cambio de nombre de nuestra biblioteca a Jorge Carpizo. Afortunadamente, el Consejo Interno recibió con agrado y a partir del año 2000, nuestra biblioteca se llama Biblioteca Jorge Carpizo. Han sido muchos los donativos. A mí, como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, me tocó recibir varios de ellos. Uno, quizá el más voluminoso, fue el de don Silvio Zavala, el gran historiador y gran jurista, que nos enriqueció con su aportación. Fueron alrededor de 18,000 volúmenes que correspondían a derecho, a historia del derecho y a historia social, económica y política de México y del mundo. El acervo nuestro, por tanto, no es solamente de temas jurídicos, también es de temas que enriquecen el pensamiento jurídico. Una característica de nuestro instituto es la investigación multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, y por eso este acervo contribuye a esas formas de investigación que también enriquecen la vida actual de nuestras instituciones y de nuestro pensamiento jurídico. Pero todo lo que los investigadores o los técnicos académicos llevan a cabo sería insuficiente, es más, sería infructuoso, si no contaran con el apoyo de los acervos que tiene el instituto, con su perfecta clasificación, con su actualización constante. De manera que estar en esta biblioteca, en este ambiente, rodeado de estos maravillosos amigos que son los libros, siempre dispuestos a darnos sus conocimientos, su saber, su compañía, sin pedir nada a cambio, excepto estar en buen orden y en buenas condiciones para servir a quienes los consultan. Sin esto, el instituto no sería lo que es. En este momento, el acervo del instituto, además del acervo general que viene desde su fundación, hay una serie de acervos que han sido donados por diferentes juristas y que se acercan ya a los 40. Y uno muy eminente extranjero, Luis Recasán Siches, que nutren o han nutrido esta biblioteca y la seguirán nutriendo. Justamente los donantes de sus acervos han visto que este instituto hace un buen uso de sus materiales, pero además les rinde como reconocimiento el hecho de tener siempre la constancia del nombre de quien fue, quien donó el acervo correspondiente. Hay, por tanto, muchos estímulos para que quienes tienen bibliotecas jurídicas vayan donándolas al instituto. Debo subrayar
que la recepción de esas bibliotecas también plantea problemas técnicos que nuestros bibliotecarios han sabido resolver con particular inteligencia. Porque en muchos de esos acervos aparecen volúmenes o títulos, obras que se van repitiendo y que aparecen en otros acervos. De manera que no dudo de que de algunas obras haya una decena y quizá en algunos casos hasta una veintena de las mismas obras. Pero hay algo que hace que cada una de esas obras tenga su propia individualidad. El libro tiene su propia vida, el libro tiene su propia esencia, la que le ha dado su lector o la que les dan sus lectores. Uno de los elementos que nos sirve para conocer el pensamiento de nuestros maestros es ver lo que leían y ver cómo lo leían. De manera que cuando vemos cómo están integrados los acervos o las bibliotecas de nuestros maestros, podemos ver quiénes fueron a su vez sus fuentes de inspiración. Quiero recordar y rendir un homenaje a Eugenio Hurtado, que era quien en su momento tenía a su cargo la gestión de la biblioteca y a quien agradecí numerosas indicaciones muy oportunas, muchas alertas bibliográficas y hemerográficas que me permitieron el desarrollo de mis trabajos iniciales. Hoy debo hacer un segundo reconocimiento a Arturo Manjarrés, que durante décadas y particularmente durante el periodo en el que me correspondió dirigir el instituto, ha sido uno de los elementos que han contribuido en mayor medida a tener ese gran apoyo de información bibliográfica y hemerográfica para los investigadores. Pero al lado de ellos, en la biblioteca, existe un gran elenco de expertos en bibliografía, y en particular en bibliografía jurídica, que son quienes van ayudando a resolver los problemas de la actualización bibliográfica del instituto. Un buen programa de adquisición de libros, aún en periodos de escasez presupuestaria, ha sido clave para que el instituto no solo no naufrague, sino para que siga avanzando con las características que son del dominio público, porque aquí se genera mucho de lo más importante del pensamiento jurídico del país. Mi primera impresión de la biblioteca fue una de asombro. Es increíble la gran cantidad de joyas en libros que tenemos, tanto en el fondo tradicional como en el fondo reservado y en las colecciones. En realidad, caminar, solo por mencionar un ejemplo, por el acervo Mario de la Cueva, uno se da cuenta de la gran joya y virtud que tenemos nosotros en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es increíble la gran cantidad de gente administrativa, bibliotecarios como técnicos académicos, los cuales realizan una función impresionante. Todos ellos siempre bajo las órdenes y no solo órdenes en un sentido de autoridad, sino de autoridad también moral, de la señora Leo, que recordamos con mucho afecto. Uno de los retos que nos pusimos fue mejorar la distribución de espacios de la biblioteca. Y en ese sentido, ahorita mucha gente, los usuarios, investigadores, lo da por hecho, pero no había cubículos para efectos de estudiar, había espacios para que la gente pudiese llevar a cabo su investigación de una manera colectiva, grupos de trabajo, grupos de investigación, alumnos realizando sus tesis, algún tipo de discusión. Y en ese sentido renovamos gran parte de la entrada de la biblioteca para efectos de contar con estos cubículos importantes que creo yo siguen siendo indispensables en el trabajo de los usuarios que se lleva a cabo de manera colectiva. En 2006, siendo director el doctor Héctor Fixfierro y estando al frente de la biblioteca la maestra Rosa María Álvarez, se adquirió
una gran colección de folletería. Esta folletería consiste en documentos del siglo XIX en materia de derecho constitucional. La importancia de estos materiales es tal que incluso ha servido para exposiciones fuera del instituto. Tenemos el caso de el Museo de las Constituciones y también tenemos el caso de la Facultad de Arquitectura, en donde nos solicitaron este material de apoyo para realizar sendas exhibiciones. Indudablemente el mejor aporte que yo puedo señalar es la creación de este receptáculo especial para libros importantes de la biblioteca. Por ejemplo, la enciclopedia francesa, que somos de los pocos lugares del mundo que la tiene completa. Y esto fue gracias a la aportación, a la donación que hizo a esta biblioteca el doctor Mario de la Cueva. Y bueno, ya de ahí en adelante, pues todos los libros que nos donaron o nos hicieron favor de donar o se compraron de siglos atrás, pues han venido a dar aquí a este receptáculo especial. Y se consideró desde la creación de la biblioteca que debería estar al frente de ella un investigador, porque el investigador sabría de los requerimientos y de la utilidad que nos confiere tener este maravilloso enclave de libros especiales, pues los investigadores. Pude yo acceder sin mayores problemas a la biblioteca y consultar todo este maravilloso acervo que aquí se contempla. Y creo que en ese sentido soy muy afortunada por haberlo podido hacer. Como seguramente lo dirán también mis colegas que me precedieron, porque también ellos utilizaron sin duda alguna todo este acervo. Y finalmente yo quisiera hacer un reconocimiento muy grande al director que me nombró para venir a esta biblioteca y que permanecí en ella tantos años. Fue el doctor Diego Valadez, quien estaba muy comprometido, como todos los investigadores de este instituto en ese entonces, de mantener viva esta biblioteca por ser maravillosa y porque no se encuentra tan fácilmente el acervo que nosotros tenemos en ella. Y por supuesto también debo enfatizar el apoyo que siempre tuve del personal que estuvo conmigo a lo largo de los años que estuve como directora de esta biblioteca. Sin ellos no hubiera sido posible todo mi trabajo que ahora les estoy narrando. Que la Biblioteca Jorge Carpizo ha sido uno de los espacios en donde los investigadores hemos podido saciar nuestra ansia de conocimiento. Hay bibliotecas que han sido propiedad de juristas que le han dado al país no solamente su conocimiento, no solamente su trabajo, sino que también de alguna manera le han dado un poco ese espíritu, esa moralidad, que sería algo similar a lo que Hegel denominó el Volksgeist, el espíritu del pueblo. Es aquí donde emergen los grandes proyectos, las grandes ideas. Es aquí donde los investigadores piden el libro de su interés, analizan las ideas que les son para ellos importantes, caras, necesarias. Y es un valor en la medida en que aquí en esta biblioteca pues no solo se cuenta con estas obras de consulta, sino también tenemos libros que por sus características pues tienen valor histórico, son incunables. Es el espacio en donde los investigadores nutren sus ideas que después expresarán en sus trabajos de investigación.
En 2014, siendo director, el doctor Pedro Salazar Ugarte nombra como coordinador académico de la biblioteca al doctor Federico Hernández Pacheco. Durante su gestión sucedieron muchas cosas dentro de la misma. Mi primera conexión, mi primera vinculación, mi primer contacto con la Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas fue como investigador cuando ingresé a este instituto en el año 2003. La búsqueda de libros para realizar investigaciones sobre las temáticas de mi interés siempre fue muy accesible y muy fácil gracias a la biblioteca que teníamos en el instituto. La biblioteca física Jorge Carpizo y por supuesto también las bibliotecas virtuales y la biblioteca jurídica virtual. Tuve la oportunidad de ser director del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el mes de septiembre de 2014 hasta el mes de septiembre del año 2022. Durante esos 8 años, la biblioteca Jorge Carpizo jugó una parte fundamental en nuestra estrategia de trabajo. Para empezar, realizamos una vinculación con el Instituto de la Universidad encargado precisamente de las actividades bibliotecológicas y logramos tener un investigador de dicho instituto como parte de nuestro equipo y como director directamente de la biblioteca. Eso nos permitió revisar acervos, nos permitió reordenar información, nos permitió generar mecanismos tecnológicos de accesibilidad para los investigadores y nos permitió algo muy importante, que fue brindar servicios desde la biblioteca para la investigación, facilitando a las y a los colegas el acceso a la información académica que requerían para realizar su trabajo. Y si tengo que mencionar un servicio en particular apreciado por nuestros colegas, fue el de la búsqueda de las citas, de las citaciones de sus obras en toda la bibliografía que se puede encontrar en lengua española y que para ello resulta de enorme importancia, tanto para sus informes como para acreditar sus currícula, como para, por supuesto, también participar en concursos de la más distinta naturaleza. En síntesis, modernizar, profesionalizar, reordenar y aumentar la accesibilidad de los servicios fueron los principales logros durante esos 8 años. Por último, es importante recordar que en el año 2021, la Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas fue la primera de la Universidad Nacional Autónoma de México que obtuvo una certificación mexicana, la ISO 9001-2015, por los sistemas de gestión de calidad con los que operaba. Obtener ese reconocimiento fue gracias a una alianza estratégica con la coordinación de la investigación científica de la universidad y nos condujo a obtener el reconocimiento de calidad UNAM por los sistemas de gestión ese mismo año. De hecho, podemos decir que constituyó nuestra biblioteca un ejemplo para que otras de la universidad fueran obteniendo reconocimientos similares en los años posteriores. Uno de los grandes logros fue la migración del software STAR o el programa STAR hacia la plataforma para bibliotecas que todavía lo utiliza la UNAM, Aleph. Y eso fue pues toda una gestión con el apoyo, por supuesto, del personal de la biblioteca y con el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, bajo el mando en aquel entonces del doctor Adolfo Rodríguez Gallardo. Además, a través de un plan estratégico se diseñaron varios ejes con acciones que conllevaron hacia la formación, primero que nada, de todo el personal de la biblioteca y posteriormente la elaboración de talleres, de cursos, hasta llegar al programa de formación jurídico-bibliotecológica para capacitar y para formar constantemente a las y los investigadores, las académicas, los académicos del instituto y también aquellas personas interesadas en tomar esos talleres y estos cursos. También se llevaron a cabo 7 congresos de bibliotecas jurídicas con varias organizaciones jurídicas del país y también varias instituciones internacionales, y también se elaboraron 7 libros derivados de las conferencias con diversas temáticas. El último de ellos fue con la Universidad de Arizona. Se crearon departamentos como el área de desarrollo de colecciones, se creó el área de consulta y referencia, se fortaleció el fondo antiguo y además se creó
el área de bibliometría. Otro factor relevante fue que la biblioteca no se detuvo durante la pandemia. La biblioteca siempre permaneció y se hizo presente mediante la impartición de talleres prácticos, de cursos teóricos para aprender a utilizar las bibliotecas digitales, repositorios, catálogos, directorios y diversos recursos de información de alta calidad que se encuentran en Internet. Se abrió un diplomado en información jurídica. Una parte importante fue la adquisición de la biblioteca del doctor Héctor Fixamudio, muy rica en su colección, con materiales históricos relevantes, con materiales jurídicos de muy alta calidad. Quiero de verdad agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas la oportunidad de haber coordinado la biblioteca Dr. Jorge Carpizo, una biblioteca de investigación, una biblioteca académica que considero la más importante de nuestro país en materia jurídica y una de las más importantes del mundo en su especialidad. Asumir la coordinación académica de esta biblioteca como la primera mujer técnica académica en ocupar este cargo ha representado un compromiso profundo y significativo. Fueron muchos los desafíos que consideré necesario dar a conocer y poner en valor las joyas bibliográficas y hemerográficas que resguarda esta biblioteca. Se concluyó exitosamente la inscripción de la colección de la doctora Elvia Arcelia Quintana en el registro del patrimonio cultural de la universidad. Este logro fue posible gracias al acompañamiento y respaldo de la Dirección General de Patrimonio Universitario, con la asesoría de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información y bajo la responsabilidad del licenciado Arturo Manjarres al frente del Fondo Antiguo, se logró culminar la catalogación del Fondo Antiguo y Colección Histórica, los cuales ya se encuentran en el sistema bibliotecario de la UNAM. Asimismo, algunos de nuestros ejemplares se localizan tanto en el repositorio universitario como en el catálogo del Patrimonio Nacional de la UNAM. Durante mi gestión, la biblioteca tuvo el honor de recibir importantes donaciones que enriquecieron significativamente nuestro acervo. Entre ellas, destaca la colección de la doctora Patricia Cursain, compuesta por cerca de 8,000 volúmenes, la del Museo de las Constituciones, con más de 2,000 ejemplares, y una valiosísima colección de más de 10,000 volúmenes donada por el doctor Sergio García Ramírez. Con el objetivo de dar a conocer las joyas bibliográficas, emprendimos diversas acciones de difusión. Por un lado, elaboramos pequeños videos en los que se representan obras de reciente adquisición, acompañadas de una breve sinopsis. Estos materiales se difundieron en las redes sociales institucionales. Además, se produjeron cápsulas informativas, se diseñaron trípticos con el fin de atraer al público estudiantil y fomentar la visita a nuestras instalaciones. Esto se logró gracias al apoyo del área de eventos de difusión. Por otro lado, es importante mencionar que la biblioteca contaba con 2 publicaciones importantes: Boletín de Adquisiciones Recientes y el Avance Hemerográfico Jurídico. Por ello, bajo un modelo de mejora e innovación, rediseñamos la imagen de ambas publicaciones bajo el criterio temático, alineadas a las líneas de investigación del Instituto. Esta actividad se desarrolló con el apoyo del área de proyectos académicos digitales. Con la finalidad de que los usuarios tengan mayor acceso a las colecciones y puedan consultarlas, fueron reubicadas 2 colecciones: el acervo del doctor Diego Valadez y del doctor Jorge Carpizo. A partir del año 2022, con la elección de la primera mujer al frente de la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Mónica González Contró le ha prestado un interés muy especial y un gran apoyo a la Biblioteca Jorge Carpizo, como por ejemplo la exposición que se llevó a cabo en la sala de lectura con motivo de los 108 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que llevó por nombre Nuestra Constitución a través de la historia.
Cuando asumí el puesto como directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, habíamos salido en meses recientes de una emergencia sanitaria de la pandemia por COVID-19 que implicó el confinamiento de las personas. Una de las primeras acciones fue precisamente dar el apoyo necesario para que se abatiera ese rezago, para que pudiéramos tener las colecciones y la biblioteca al día y pudiéramos seguir prestando los servicios que se prestan normalmente en esta biblioteca Jorge Carpizo. Posteriormente, tuvimos también, en términos meramente académicos, la reactivación de la comisión de la biblioteca, de tal manera que este cuerpo colegiado pueda dar servicio y pueda tomar las decisiones más relevantes en relación con nuestra biblioteca, tanto los recursos digitales como los recursos de los libros en papel. También es importante pues, el proyecto que hay de remodelar la biblioteca, de hacer la sala de lectura un espacio que atraiga a toda la comunidad universitaria y pueda prestar servicio a quienes estén interesadas e interesados en los estudios jurídicos. Pero por otra parte también tenemos una biblioteca que forma parte de la biblioteca Jorge Carpizo, pero que tiene una sede en la ciudad de Tijuana, que es la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, Héctor Fix Fierro, y que tiene una biblioteca en términos de los ejemplares que la conforman. También ha sido necesario trabajar y adquirir mobiliario, hacer la clasificación y acondicionar la biblioteca para que pueda prestar servicio a la comunidad jurídica del noroeste del país, y no solamente el noroeste del país, sino también del lado de Estados Unidos de América, de tal manera que pueda convertirse en un centro que atraiga a personas interesadas en hacer investigación en materia jurídica. Una de las cuestiones que ha sido también muy importante es poner especial atención a nuestro alumnado de doctorado, en general el alumnado del posgrado en Derecho, pero pues con esta atención dirigida a las personas doctorandas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestro programa, para que encuentren en la biblioteca, y me refiero no solamente a la biblioteca, a los libros físicos, sino a todos los recursos digitales, los insumos necesarios y los materiales para poder concluir con éxito sus proyectos de tesis doctorales. Otro proyecto importante que ha surgido también del propio personal de la biblioteca ha sido el acondicionamiento de un área para niñas y niños que también pueda contribuir a la difusión de la cultura jurídica y a generar espacios en donde las personas que son también parte de nuestra comunidad, porque son hijas e hijos o personas familiares de nuestro personal, pueda tener un espacio que sea lúdico, pero que también contribuya a la formación jurídica y a que se sientan pues, recibidos en este instituto. Hay que entender a las bibliotecas como entes, como espacios en constante cambio y transformación, que tiene como fin el poner a la disposición del público usuario, de las personas usuarias, una serie de recursos. En el caso de la biblioteca Jorge Carpizo, son recursos altamente especializados en materia jurídica para que puedan realizar sobre todo labores de investigación, docencia y difusión de la cultura jurídica. Esto en primer lugar, pero también las bibliotecas son importantes como espacios de encuentros. Las bibliotecas actualmente no solamente son lugares a donde se va a consultar libros en físico, sino también en donde se tiene acceso a internet, a recursos digitales, y creo que es importante el pensar a nuestra biblioteca, pensar los proyectos que se tienen, la remodelación de la sala de lectura desde esta perspectiva, desde un espacio en donde las personas puedan venir, que sientan como suyo, que pertenecen a una universidad pública y puedan venir a consultar bibliografía jurídica, a consultar todos los recursos digitales y aprovechar al máximo lo que tenemos a su disposición. La vocación de la universidad es precisamente servir al pueblo de México, y en ese sentido tiene que ir alineada la misión y la visión de la Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La biblioteca, desde su creación, ha respondido a la evolución social e institucional no solo de la UNAM, sino de los contextos nacionales e internacionales, constituyéndose siempre como un referente.
Quienes me han precedido en la coordinación, con cada una de sus acciones y decisiones, han contribuido a generar fortalezas de nuestra biblioteca, las cuales hoy en día nos permiten hablar más que de desafíos, de áreas de oportunidad, pues contamos con todos los recursos. La capacidad del personal administrativo en el manejo de nuevos softwares que permite prestar servicio a los usuarios. Tal es el caso de la migración que actualmente está realizando la biblioteca bajo mi coordinación de Alep ACOA. La alta especialización de los servicios que presta la biblioteca, la capacitación y asesorías del manejo de recursos electrónicos, desde bases de datos hasta gestores de referencia, entre otros, que han contribuido y siguen contribuyendo como apoyo a generar investigación de calidad. Estos servicios que comento tienen la peculiaridad, que no está presente en todas las bibliotecas, de ser prestados por un personal académico altamente capacitado, en su mayoría abogados con formación bibliotecológica, que otorga un alto grado de especialización a los servicios y que desde luego se complementa con nuestro sistema de clasificación especializado en el ámbito jurídico que fue creado durante la coordinación de la maestra Marta Morino. Antes de concluir, quiero agradecer a todas y a cada una de las personas que como académicos, administrativos y becarios constituyen en su día a día, con su trabajo, esfuerzo, responsabilidad y compromiso, a las labores de la biblioteca, desde quien tiene mayor antigüedad como hasta quien recientemente se ha incorporado. Finalmente quiero agradecer a nuestra primera directora, la doctora Mónica González Contró, por su designación y confianza para desempeñar este cargo. Muchas gracias. ¿Ya viste, Jorge, cómo sí teníamos razón? Menos más que biblioteca tenemos?